¿Es verdad que las mujeres no pueden enseñar en la congregación? ¿Qué es eso de guardar silencio? ¿Mandó Pablo a callar a las mujeres? Pues no te separes de este video y míralo hasta el final. En religiones como los Testigos de Jehová ocurren cosas extrañas. Por ejemplo, se dice que las mujeres no pueden enseñar, pero sin embargo, dan discursos entre dos personas, o hacen escenificaciones indirectas, para supuestamente no violar un mandato bíblico. Pero, ¿existe en realidad dicho mandato? Los testigos y otros grupos utilizan dos textos para limitar la participación de las mujeres en las reuniones. Estos pasajes dicen: la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Esto es primera carta a Timoteo 2, 11 y 12. Luego leemos también: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Esto está en la primera carta a los Corintios 14, 34 y 35. Posteriormente hablaremos de la carta a los Corintios, pero para comenzar este análisis, veremos la carta a Timoteo. La razón es la más utilizada para llegar a las conclusiones que tienen algunos grupos religiosos. Primero comenzaremos analizando las circunstancias, las referencias, razones y contexto que motivaron a Pablo a escribir dicha carta, la cual, digamos, es una carta personal, no es una carta de instrucciones que quizás puedan aplicarse universalmente. De todas formas, para salir de las dudas, analizaremos algunas expresiones griegas originales. Pero veamos primero los antecedentes. Como dijimos, es una carta personal. Esto hace que mucha de la dialéctica verbal de Pablo sea más en confianza. Segundo, es enviada a Timoteo para que enfrente situaciones que lo rodeaban en Éfeso. Sí, era una carta para que Timoteo lidiara con los efesios. Tercero, los efesios tenían problemas con el sincretismo del judaísmo y el gnosticismo místico. Algunos estaban pervirtiendo las enseñanzas cristianas con esas mezclas algo paganas. Y cuarto, como veremos, también esto convergía con inclinaciones aún presentes a la magia y a los cultos a la diosa madre. Bien, pero veamos una explicación rápida que derriba la interpretación errónea que se hace de esta cuestión del silencio y de la enseñanza de la mujer. Note que en el versículo 15, en el mismo contexto inmediato, se dice lo siguiente: pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación, con modestia. Si tomásemos que lo que dice el versículo 11 y 12 sobre el silencio y el enseñar aplica al sexo femenino, y es algo genérico para todas las mujeres como un arreglo divino, pues bien, si lo tomamos al pie de la letra para toda mujer, también deducimos que la mujer solo puede salvarse si engendra hijos. Sí, así es, damas y caballeros. Quizás por esa razón algunos grupos son literalistas y creen que la única función de la mujer es reproductiva, pero hasta la misma Watchtower niega esto. De hecho, muchas esposas de viajantes y precursoras no tienen hijos. ¿Estaría pasándose a llevar el arreglo divino para la mujer entonces? Pues no. Y sí, usted ya lo descubrió. Pablo está dando indicaciones para cierto tipo de mujeres. Sí, para cierto tipo. No para todas las mujeres. ¿Lo captó? Leamos ahora el interesante versículo 14, en el contexto inmediato. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces Pablo está hablando sobre el tener cuidado con ciertas mujeres que cometieron la falta de Eva. Aquí él dice que Eva fue engañada al recibir las enseñanzas demoníacas. Sí, recuerde que el diablo le transmite una enseñanza. ¿Y qué hace ella? Pues ella va y le enseña a Adán. Le transmite como maestra a Adán esas ideas de Satanás. ¿Lo captamos? Entonces, lo que Pablo está combatiendo aquí
es que hay mujeres que podrían obrar de la misma forma. El punto no es que sean mujeres, es más bien la transmisión de enseñanzas falsas. En Éfeso estaba una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el imponente templo de Artemisa. Y he aquí que hay una razón de peso que refuerza lo anterior. La Artemisa de Éfeso estaba asociada a la diosa Cibeles. La diosa Artemisa entonces pasa a ser una diosa madre, una versión de la antigua Eva, la madre que da vida, o de todos los vivientes. Notemos cómo la figura de Artemisa a la izquierda está llena de pechos. Luego a la derecha vemos cómo las ideas gnósticas judías tomaron algunos de estos elementos y los vuelven a vincular con Eva. Se hace un sincretismo de conceptos. En los días de Pablo, los gnósticos consideraban que Eva era el origen de Adán y que ella fue realmente su maestra, además de dominarlo. Ella le entregaría a Adán el conocimiento prohibido de los dioses. Y esto era a lo que Pablo se refería en su advertencia a Timoteo. Él pretendía refrescar la historia del Génesis y combatir las llamadas herejías gnósticas. Y esto lo comprobamos al ampliar nuevamente nuestra visión y leer el contexto previo inmediato al asunto del silencio y del llamado enseñar de la mujer. Mire lo que dicen los versículos anteriores. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. En primer lugar, observe cómo se habla de los varones y se usa la expresión asimismo para las mujeres. También observe que la cuestión no son las reuniones de congregación, sino que en todo lugar, incluyendo sus hogares. Y vea cómo se habla de la prudencia al vestirse de las mujeres. Obviamente los testigos ni otros grupos no toman de forma explícita el hecho de que las damas como género femenino no puedan usar adornos de oro en sus reuniones. ¿No es así? Así que lo que está combatiendo Pablo es que las mujeres cristianas de Éfeso no se parezcan, y en toda ocasión, a aquellas mujeres paganas. Algunos autores sostienen, y con razón, que posiblemente él deseaba que no se identificara a las cristianas con aquellas prostitutas del templo de Artemisa, adornadas con joyas ostentosas, aquellas que practicaban la prostitución ritual a esa diosa madre, a esa versión alternativa de Eva. Y esto parece reforzado en el capítulo 5, versículos 13 y 15, y también aprenden a ser ociosas, andando alrededor de las casas, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas, hablando lo que no debieran, porque ya algunas se han apartado en pos, o para seguir, a Satanás. ¿Cómo sería posible que simples chismes hicieran que estas mujeres siguieran a Satanás? Pues es interesante lo que viene a continuación. Resulta que la palabra griega perioergos, entrometidas, es la misma utilizada en Hechos 19:19. ¿Y qué se narra en ese relato? Pues se nos cuenta que estos mismos efesios, sí, los mismos con los que Lidia Timoteo quemaron sus libros de magia. Y la palabra entrometidos o perioergos significa también trabajar en artes mágicas. Entrometer significa entonces hacer un trabajo alrededor de un círculo, y se puede asociar a los llamados trabajos en la magia. Estas mujeres no visitarían los hogares para simplemente chismear, sino para enseñar asuntos paganos y hablar de temas asociados al paganismo y a la magia. Por eso algunas traducciones más precisas han reemplazado la palabra chismear por palabrear, contar historias y transmitir doctrinas. Solo así seguirían a Satanás, y Pablo condenaría que enseñasen precisamente esas ideas. Entonces, cuando él habla de que la mujer no enseñe, se refiere a este tipo de mujeres que iban por las casas transmitiendo esas doctrinas paganas mezcladas con ideas gnósticas y mágicas, ya que potencialmente arrastrarían a sus esposos en sus hogares a naufragar en la fe, tal como Eva trajo enseñanzas falsas a Adán,
Y a eso es lo que Pablo se refiere cuando combatía que la mujer enseñase, que enseñase doctrinas falsas. Un repaso de toda la carta a Timoteo nos refuerza que ese es el motivo principal de la epístola. Repasemos. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, desecha las fábulas profanas y de viejas. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, conocimiento, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Esta última frase, llamada conocimiento, se refiere a la gnosis o gnosticismo. Y así termina la carta de Pablo. Desde el primer capítulo hasta el final, se repiten esas advertencias. Combatir las ideas sincréticas, mágicas y gnósticas. ¿Y qué podemos decir ahora de la carta a los Corintios? Cuando Pablo habla de que las mujeres se callen, se refiere al alboroto o interrupciones que podrían existir en una congregación. De hecho, es exactamente la misma palabra griega llamada sigawó, que es utilizada para hablar que la asamblea guardó silencio y se ordenó cuando Pablo y Bernabé hablaron en Jerusalén. Hablamos de alboroto o hacer preguntas para interrumpir en una reunión. De hecho, en la carta a los Corintios también se manda a guardar silencio a los que hablan en lenguas y a otros grupos, para que existiese un orden, independiente si sean hombres o mujeres. Esta información la tiene clara hasta la misma Watchtower y la ha comentado en sus publicaciones. Entonces podemos concluir que no hay ninguna base bíblica que prohíba a la mujer enseñar en la congregación. De hecho, lo podría hacer hasta sin un velo. ¿Por qué lo decimos? Porque la instrucción habla sobre la mujer que ora o profetiza. No dice nada más. Agregar otra interpretación sería ir más allá de lo que está escrito. La Watchtower comete un error al interpretar que enseñar es lo mismo que profetizar, y que las mujeres deben entonces cubrirse la cabeza, pues bíblicamente y lingüísticamente, profetizar y enseñar son cosas totalmente diferentes. Efesios 4, 11 y 12 y otras cartas y relatos lo dejan tremendamente claro. Es más, el don de profetizar sería eliminado. Entonces solo la mujer tendría que cubrirse hoy para orar, pero no para enseñar. Eso, como dijimos, sería ir más allá de las Escrituras. E incluso lo de cubrirse también ha sido mal explicado. La mujer no debe cubrirse para mostrar sumisión al esposo. Su señal de autoridad no se refiere a que honra la autoridad de otros cabezas, algo que ya explicamos en un video anterior, sino más bien le recuerda hasta a los ángeles que ella es la que tiene una señal de autoridad de ella. Demuestra que ella es la que está designada con esa autoridad. Porque la palabra autoridad o exousigioa se refiere a su privilegio, capacidad, competencia, libertad, maestría, influencia delegada, jurisdicción y libertad. Recuerda a Moisés cuando se cubría el rostro, ya que él estaba reflejando la gloria de Dios y demostraba que era un portavoz o comunicante de la divinidad. Por esa razón, al orar o profetizar, la mujer, imitando a Moisés, debe cubrirse, no para ser rebajada, sino para que nadie cuestione su autoridad delegada a ese momento. De hecho, la tradición ha heredado que figuras de autoridad religiosa se cubran la cabeza con diferentes elementos, incluso siendo varones. Esos elementos como el solideo papal o el kipá judío demuestran el ser representantes de Dios en una asamblea. Pero en cuanto a enseñar, como hemos visto, la mujer no debería cubrirse la cabeza,
y perfectamente podría presentar lo que hoy se entiende como un discurso. Es extraña la invención de los testigos, para saltar el asunto anterior o hacer una especie de trampa, porque supuestamente, al crear una intervención de dos personas entre ellas, no se estaría violando el supuesto mandato. Estos malabares se parecen un poco a los ajustes sin sentido que los judíos intentaban hacer para hacer cosas en sábado. Pero pensemos, por ejemplo, en que una mujer comenta en el salón del reino, pero no se cubre la cabeza, según la lógica del testigo. Su comentario es una expresión de enseñanza y también es dirigido a la congregación. Y también se dirige al conductor de la reunión, el cual es un varón. Él también se está beneficiando de lo que ella transmite. ¿No es así? Entonces, ¿por qué tampoco se cubre la cabeza la mujer testigo al comentar? Estas instrucciones y reglas son al final mandatos de hombres, interpretaciones humanas. De la misma forma como es que las mujeres puedan usar pantalones abajo de la plataforma, pero al subir unos centímetros, entonces sí tengan que usar falda. Lo mismo para aquellos hombres que van sin corbata. El que la plataforma vuelva más sagrado o no un asunto como enseñar, o intente generar una sensación de autoridad, es el equivalente a lo que ocurre en la Iglesia Católica cuando el altar transforma supuestamente a hombres comunes en hombres de clero y sacerdotes. Cuán diferentes eran los primeros cristianos que celebraban sus reuniones en la mesa de un hogar, sin tener rangos de autoridad, y en los cuales libremente tanto hombres y mujeres podían expresar su amor por las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Si te ha gustado el contenido de este video, danos un like o me gusta, y suscríbete a este canal, activa la campanita y comparte. Muchas gracias.